Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, nos oyen, nos critican, nos estimulan. Gracias por todos los comentarios. Hoy tengo la presencia de Gustavo, con quien conversaremos, concejal del Cantón Cuenca. Necesito decir más, compañero de muchos años en la Mm. radiodifusión, Gustavo Valencia, Pintimilla, conversar con nosotros. Hay un movimiento cierto en la ciudad conducido, provocado, incluso podría decirse un marca dentro de algún espectro político. El municipio, el señor alcalde, los concejales han dicho que en algún momento podrían derogar una ordenanza municipal que ha creado cierto conflicto, repito, a veces interesados de ciertos actores políticos. ¿Qué han pensado ustedes como concejales? ¿Creen ustedes que a lo mejor para bajar un poco los ánimos y para modificar un poco la ordenanza que en algún momento parece que sí fue un tanto, yo diría, pues, fuerte para los ciudadanos? Bienvenido, Gustavo, un gusto. Gracias, Marco. Un placer saludarlos a todos quienes están sobre la señal de Tintos y Papeles y es un gusto estar y poder realmente rendir cuentas a los conciudadanos y sobre todo quienes están preocupados por este momento difícil que se ha generado a través de la ordenanza, aunque en el fondo la petición es que se deroguen tres ordenanzas, no solo una. El tema no es muy fácil de digerirlo, de aceptarlo y de entrar a derogar todo, porque simplemente también, Marco, se abriría una puerta para que mañana cualquier ordenanza que no le simpatiza a alguien y te comiencen a decir, derogue no más. Y esto no es así. Yo sí creo que si hay acciones o hay partes donde que tocaría modular para atender las demandas ciudadanas, esas serían las partes que se deben derogar y debe ser atendida la demanda ciudadana. Es decir, yo creo que si hay deseos, hay intereses que son realmente dignos de respeto y que habría que considerarlos para que no se sienta perjudicados, sobre todo ciertas personas en el ámbito de la ruralidad, pero también como responsable de la administración y quienes hemos estado asistiendo a varios talleres, ¿no? Con importantes personajes que han trabajado en normativas de urbanismo y hemos escuchado sus opiniones, sus recomendaciones y en definitiva hay que comenzar a pensar, como decía a lo mejor eh, Fernando Pauta, en un tercer suelo, que el tercer suelo sería que se llame ya urbano parroquial a las parroquias, que es urbano parroquial, y se haga una nueva delimitación, porque definitivamente las parroquias pues ya no son más parroquias, ya están en el sector urbano, mi querido Marco, y evidentemente también tienen que a veces que compartir ciertas obligaciones. Pero en fin, estamos con toda esa cadena de escuchar a la academia, de escuchar a profesionales, han existido pronunciamientos de diferentes cámaras del sector que no están de acuerdo con la derogación de las ordenanzas y habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Pero también debo decir de que, Marco, sí hay intereses. Hay intereses porque, por ejemplo, el día viernes en una charla que tuvimos dentro del edificio de Chahuarchimbana, donde funciona Balús y Catastros, en una de las pláticas se manifestaba que el número de viviendas construidas sin permisos municipales y condominios llegaban a la bicoca de 8.700 nada más. O sea, imagínate esa cifra, cuánto dinero mueve de manera irregular. Y adicionalmente se hablaba que esto de las prescripciones adquisitivas, donde hay mucho interés también, yo no digo que no sea un derecho que consagra la Constitución, pero es una forma de dividir la tierra y de manejarse con algunas irregularidades y al final del camino ahí se habla de que se manejan alrededor de 50 millones de dólares. Entonces ya podemos un poco ir entendiendo, Marco, de dónde nacen muchas inquietudes, ¿no? Yo no digo que no haya legítimas, pero también están de las otras. Que si creo que hay una situación y quisiera que nos aclare. La ley a veces es dura, las ordenanzas son duras, incluso el principio dice lex dura lex. La ley es dura, pero hay que cumplirla, no hay otra situación. Pero al ser las ordenanzas un poco fuera de haber sido examinadas en el territorio,
no sé si compelen a los ciudadanos a romper la ley y construir, por ejemplo, 8.700 viviendas, como dices tú. ¿No es esto a lo mejor por la rigidez de la ordenanza que obliga a las personas a construir sin permiso y después señala de pagar la multa y no pasa nada, pues, ¿no? Marco, vayámonos al tiempo de las ordenanzas vigentes anteriores y la gente pagaba $30 de multa, $40 y hacían las ampliaciones que quieren, las construcciones que quieren. Y ahí tenemos la debacle que se ha presentado luego de un invierno tan fuerte y tan crudo que hemos aguantado en los últimos tiempos, luego de ese verano también extenso, y hemos visto y asistido a destrucciones masivas de viviendas, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta de que las normativas se hacen por algo, de que las normativas existen para regular el uso del suelo, el control del mismo, y no podemos seguir ampliando la mancha de ciudad por todos los lugares, Marco. Hay que ser responsables porque también hay que garantizar la producción agrícola, el sostenimiento de los ciudadanos, la alimentación, hay que mirar los suelos, qué condiciones tienen, es decir, hay que ir realmente analizando. Hay temas que preocupan, como es el lote mínimo, eso se va a llegar a modular, en definitiva, para solucionar la necesidad que tiene mucha gente para atender el tema de vivienda, y creo que es una de las inquietudes fundamentales de esa marco. Así es que vamos en la línea de darle solución, de tenderle a los ciudadanos, pero también esos extremos no son nada bien vistos, creo que por nadie en Cuenca, ¿no? Alguien que apuesta por un desarrollo ordenado de la ciudad, por un crecimiento adecuado, porque las cosas se hagan y las parroquias, Marco, comiencen a ser parte del área urbana donde tengamos muchas cosas que admirar y no como en muchos casos, Marco, y tengamos que ser honestos, se ven como un pueblo a la deriva, sin ninguna orientación, sin ninguna organización, con juntas parroquiales que no cumplen la tarea, que no hacen sus obligaciones y no se las ve realmente con un verdadero ordenamiento territorial. Bien, estoy de acuerdo contigo, Gustavo, en gran parte de la situación, pero quiero reafirmar una situación y ver que coincidimos en el criterio. Fernando Pauta es un hombre que toda su vida ha dedicado justamente a la planificación de ciudades, en fin, tienen un equipo de profesionales, pues él trabajó con Fernando Cordero y creo que la opinión de Fernando Pauta en cuanto se refiere a que las parroquias ya prácticamente son urbanas, se debería tomar en cuenta esta circunstancia. ¿Algo más explicó Fernando sobre eso? Bueno, sí, él está de acuerdo en que ya el tema parroquial, y él decía algo, las parroquias no van a querer convertirse en parte de ciudad porque ya han ganado un espacio como tal. Entonces ahí se nace el nombre que él llama de un tercer suelo, ¿no? Urbano parroquial. Es decir, ya no llamamos parroquias rurales, sino urbano parroquial. Y con ello ya tienen otras consideraciones y evidentemente tienen ya diferente normativa y que tienen también que cumplir con las obligaciones como ciudad. Es decir, ya no podemos seguir pensando que es rural el Valle, ya no podemos seguir pensando que es rural San Joaquín, ya no es rural Ricaurte, mi querido Marco, ya no es rural Turi, ya son urbanos parroquiales, pues ya son parte de la ciudad. Entonces, esa es la visión que realmente tiene y evidentemente que la opinión de él es una palabra mayor. Estuvo el arquitecto Fernando Cordero también y otros profesionales como el arquitecto Castillo, el arquitecto Cordero, Humberto Cordero también que estuvo presente y todos más o menos van en esa dirección. Luego estuvimos con la academia, con funcionarios o profesores catedráticos de la Universidad Católica y todos apuntan en esa dirección, es decir, ya son urbano-parroquiales realmente los asuntos y por lo tanto deben ser tratados de esa manera. Y claro, hay que atender las necesidades de ellos, hay que atender las demandas que tienen y de manera lícita los ciudadanos. Nadie está en contra de aquello, Marco, pero también hay que llegar a poner orden en los territorios, si no, no podemos permitir que las construcciones se den porque yo quiero construir como yo quiero construir de la forma que yo quiero. Mañana tengo problemas y el culpable es el municipio, el culpable es cualquiera, menos yo que he incumplido con la ley. Entonces debemos crecer bajo ordenamiento y esa es la idea y esperemos de que todas estas comparecencias de diferentes catedráticos de la academia vayan aportando a este debate
y que al final también los señores funcionarios de las juntas parroquiales, como también ciudadanos de las parroquias urbanas, al final de cuentas, asistan y compartan y debatan también sus propias inquietudes, ¿no? Porque no es un tema de imposiciones, es un tema al final del... Se cortó. Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea de que realmente todos formemos parte de una discusión, de un debate, pero con apertura. No tenemos que ser positivos porque de esa manera no se construye ciudad, no se construye ni una familia con posturas radicales, extremistas, sino escuchemos las visiones, porque a la final todos queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, una ciudad linda, bella, ordenada, planificada y que todos tengamos un futuro adecuado, Marco. Bien, estoy de acuerdo, pero ahora pasa una circunstancia que estamos viviendo en estos días. Las comunidades indígenas o rurales, urbanos rurales se han movilizado protestando sobre las tres ordenanzas que piden la derogatoria. Y hoy le oí a un ciudadano que daba su perorata en el sentido de que no se ha puesto en común en las diferentes parroquias y que a veces el ignorar puede llevar a confusión. En este caso, a lo mejor no se puso en común y los ciudadanos carecen de esta información, Gustavo, no será necesario hacer más talleres, más penetración con la sociedad, con el sector rural. Totalmente de acuerdo. Yo comparto ese criterio y nos hace falta difundir más, nos hace falta comunicar más, tener todos los acercamientos para que la gente entienda que no le estamos decomisando su terreno, que no le estamos quitando, que no le estamos realmente a la mayoría de los sectores que todavía los calificamos como ruralidad, les estamos haciendo pagar impuestos. Marco, hay una condición, si de pronto hay que mover esa tabla, porque hoy la tabla dice que quien tiene un predio que está valorado en más de 90 salarios básicos debe pasar a pagar las OVGs. Si eso hay que modular y subirlo, porque tampoco podemos decir una exención completa a la ruralidad. Marco, tú y yo y todo ciudadano con un sentido común y con apego a una verdad, sabemos que en la ruralidad también hay mansiones, pues hay casas enormes de gente que tiene muchos recursos que en época de pandemia se decidieron ir a vivir en la ruralidad, en el campo, y no puede ser que casas que valgan $500,000 tampoco tributen un centavo. Eso no está bien. O Bueno, sea, tenemos que ser justos, ¿no? sí, la generalidad de las tasas de los impuestos es esa, justamente, que los que tienen apoyen a los que no tienen. Esa es la Así es. generalidad para poder cumplir con las ordenanzas y los tributos. Pero no sé si aquí cabe la figura de suspender la ordenanza, no derogar ya de una sola, sino suspender la ordenanza en los artículos que están siendo objeto de controversia y mientras tanto trabajar conjuntamente para una vez que conozcan las deficiencias, derogar la situación y poner en vigencia la rectificación. Así es, ese es el camino. Veamos qué es lo que nos deparan las próximas horas que seguimos manteniendo reuniones y a ver realmente cuál va a ser la decisión final en el seno del Consejo Cantonal, Marco. Pero sin duda, la ciudadanía tiene que estar completamente certera de que trabajamos para el beneficio de todos, pero también buscando de que la ciudad gane, de que la ciudad no se salga de las manos, que no perdamos el control de tener una bella ciudad y de ser realmente una ciudad patrimonio de la humanidad y que no le dejemos a que venga el libertinaje y haga lo que quiera, Marco. Que tengan un poco más de paciencia. Evidentemente, como tú dices, se suspenderán el tema de sanciones, de multas, de demoliciones que tanto se ha satanizado. La recaudación, inclusive para el sector rural, se suspenderá y vamos a ver cómo terminamos arreglando la cosa, ¿no? Pero lo importante es que al final del camino todos nos sintamos ganadores. Bueno, esa es una puerta ancha la que ustedes van a abrir en el Consejo, Así de es, suspender y proceder a las reformas, consensuando con el resto de personas. así Pero es. también existe otra circunstancia que quisiera que se entienda, ¿no? Hay personas que efectivamente quieren hacer un testamento, dejar a sus herederos los terrenos, en fin. Pero frente a esto, no hay una circunstancia clara dentro de la ordenanza que ustedes están tratando. No hay una disposición clara. Por cierto, hay una puerta incluso de que podrán construirse dos o tres viviendas en cierto cuerpo, en cierto, en cierto terreno, en cierta amplitud de terreno o en área de terreno.
pero las ordenanzas, las leyes se hacen y se deshacen de la misma forma. Quiero decir, a través de una ordenanza se crearon ese tipo de circunstancias, a través de una ordenanza también se puede derogar la anterior y rectificar, Gustavo. O sea, yo no veo el conflicto legal ahí. Como abogado te lo digo, esto abogado de muchos años. Así es. Sí, sí, tienes toda la razón. La idea, vuelvo y digo, es no dejarle a la ciudad tampoco desamparada, desprotegida de normativa o de ley, pero también atender las demandas ciudadanas. Es decir, el debate nos enriquece, el debate nos hace más grandes, el debate nos hace permeables a que las cosas se vayan perfeccionando y eso es lo saludable para una sociedad. El poner o tomar posturas rígidas, o tomar posturas de calificaciones como las que a veces escuchamos a ciertos actores, lo único que hablan es de que son actores políticos o son actores económicos que están persiguiendo, Marco, que impere el caos. No se olvide que yo le he manifestado, Marco, de que hay cerca de 8.000, 7.800 construcciones sin permiso, Ocho o mil. sea, sin cumplir con ninguna norma técnica, es decir, hechos a la voz del carnaval. Y que también dentro del tema del abuso, porque sí ha habido abusos, yo no digo que no hay legalidad, pero sí han ido abusos de ciertas normas para hacer justamente el tema de prescripciones y todo lo demás, ahí se han movido, eso fue lo que nos explicaron los catedráticos, alrededor de 50 millones de dólares. Es decir, sabemos a qué nos estamos enfrentando, Marco. Es decir, no es solamente a un legítimo derecho ciudadano, sino también a permanecer o a querer retener un negocio que se viene construyendo de una manera informal. Y eso no está bien. Por otro lado, Gustavo, por parte de quienes protestan, entre uno de sus razonamientos dice que la ordenanza fue aprobada fuera de tiempo. Y al estar aprobada, entre comillas, fuera de tiempo, se debe declarar la nulidad, porque la nulidad surte un efecto más rápido incluso que la derogatoria. Es nula, ok, correcto, formen una nueva, hagan una nueva ordenanza, pongan en vigencia la ordenanza anterior unos días más hasta que se solucione. Quiero decir, la nulidad sería un recurso incluso de pleno derecho para poder reformar la ordenanza que muchas gentes creen que es abusiva, Gustavo. Marco, la ordenanza que genera más inconvenientes es la de uso y gestión del suelo, ¿Mm? que esa se aprobó el año pasado, en el mes Ya, de noviembre o octubre del año pasado, es está. decir, ahí no hay ningún inconveniente con el tema del tiempo, ¿no? Esa es la ordenanza que más preocupa. Pero claro, las voces dicen, deroguen todas las últimas tres ordenanzas. Yo mañana digo, queremos hacer una ordenanza de mercados que está prácticamente lista, que hemos cambiado a las veces que han querido los diferentes actores. Marco, no vamos a poder aprobar, no nos van a dejar. Es decir, la gente quiere seguir viviendo bajo el imperio de la voluntad y lo que yo hago, lo que yo quiero, más no ante un imperio de ley. Y eso no habla bien de una ciudad, eso no habla bien de los conciudadanos y no es que queremos meterle la mano al ciudadano como se intenta decir, de ninguna manera. Si las multas compulsorias estas han incomodado, hay que darles de baja, pues, y hay que modularlas. Y no nos olvidemos de que muchas de esas multas compulsorias y todo lo demás vienen de normas superiores, Marcos, de las cuales nosotros no hemos tomado, sino básicamente aplicado lo que dicen las mismas. Pero en fin, estamos dispuestos a jugarnos del todo por el todo para satisfacer las inquietudes ciudadanas, porque sí, creo que se merecen ser atendidas, pero no en el 100% como llegar a que se vuelva a mantener un libertinaje en el área de la construcción y todo lo demás. O sea, los ciudadanos debemos estar conscientes de que para construir necesitamos establecer normas, tienen que haber diseños, tienen que aprobarse, tienen que haber que hacerse conforme a lo que dicen los PIDs, lo que se llamaba antes la línea de fábrica y todo lo demás. Que habrá que ir mejorando todo ello, por supuesto, pues Marco, de Claro. acuerdo. No estamos ciegos y no estamos tampoco negando los derechos de los ciudadanos. Bien, los IPRUS están siendo complicados ahora para dar las características de construcción, Eddie. Pero además de eso, eh, Gustavo, existe otra figura. No sé si la municipal acepte, o sea, el trámite normal, alguna acción de protección frente a la negativa de construir vivienda, Gustavo. Alguna acción de protección ante la negativa, yo creería que no sé si vaya a proceder realmente, Marco, aquello, ¿no? Yo creo que a veces se demoran en el tema de los IPRUS. Hay una serie de cosas que justamente en esta normativa que hemos aprobado se iban arreglando
Por ejemplo, nosotros actualizamos el mapa de los terrenos que tienen remoción de masa. ¿Qué quiero decir? Se incorporaron áreas que antes eran vedadas completamente, hoy se incorporan para construir, pero obviamente bajo cierta normativa. Son los terrenos que tienen baja y mediana remoción de masas. Los terrenos de alta remoción de masa, sobre ellos la normativa anterior decía cero construcción. Nosotros hemos abierto el panorama y decimos, si alguien tiene la mala suerte de un terreno en esa condición, no puede quedarse sin poder hacer nada. Que pueda hacer una vivienda o poder hacer algo como vivienda de 30 metros y que a su vez esta sea completamente desarmable, ¿no es cierto? De modo de que si se mueve el terreno, él recupere y no pierda su inversión y pueda ponerlo en otro lugar y todo lo demás. Es decir, sí hemos ampliado un montón de ventajas, Marcos. El tema de, vuelvo y digo, remoción de masas, estamos con construcciones menores sin que tenga ningún tipo de necesidad, porque también le vendieron a la ciudad el hecho de, o le vendieron más bien al sector rural, de que si yo quiero poner un gallinero de 3x3 tengo problemas y voy a tener una multa. Eso no es verdad, Marco. Eso está permitido y no necesita sacar ningún tipo de permiso para hacer este tipo de cosas, porque sabemos que esa es la necesidad, pues, Marco. Necesitan un gallinero, necesitan un cuyero, pues Ese que es lo el hagan. vivendi. Ese es el modo vivendi. Toda esa mala información no está bien, no es correcta, porque en definitiva nos hacen confundir y nos hacen tomar decisiones de manera equivocada. Ya. Por otro lado, la situación de la corrupción, entre comillas, que se maneja bajo criterios de que existen funcionarios que a lo mejor bajo la mesa otorgan los principios, perdón, los permisos de que. ¿Qué sabes tú sobre esto, Gustavo? Porque en algún momento se ha hecho voz populi de esta circunstancia y no creo que todos los funcionarios municipales sean corruptos. No, de ninguna manera. Hay funcionarios que son de primera, pero todavía no hemos logrado sanear todo. O sea, esa es una enorme verdad, Marco, y por eso vienen los descontentos y vienen descontentos de los clientes exteriores y de los que están adentro también, pues. Es decir, el momento que comenzamos a parar o comenzamos a ordenar o comenzamos a desaparecer ciertos modos operandi, evidentemente eso genera enojo, pues, Marco. Dejarán de percibir nomás ciertos recursos que lo venían haciendo de manera ilícita. Entonces, claro que hay enojo afuera y adentro de la institución. Pero yo lo que hago es un llamamiento y un mensaje a los ciudadanos. No se presten, no se presten o no se conduzcan por sus deseos de solución inmediata a ofrecer recursos a los funcionarios, porque al final nos terminamos dañando de lado y lado, y al final terminamos descontentos de lado y lado, y eso no está bien. Estamos haciendo todos los esfuerzos, Marco, para ir mejorando los sistemas que opera el municipio, integrándoles para que los diferentes departamentos y áreas estén en comunicación permanente, de modo de poder saber qué pasa si dice algo control urbano, qué dice la unidad sancionadora, que se pueda mirar a través del mismo sistema qué pasa con planificación, lo cual no ha existido en montones de años, pues nunca ha existido en el municipio. El municipio ha sido una torre de Babel y ningún alcalde, por más buena voluntad, ha podido, porque se han dejado ganar de los mandos medios. Esta vez no. Esta vez hay la decisión de cambiar, de modernizar todos los sistemas y que podamos realmente tener ya una base de datos uniforme en donde cualquier funcionario desde avalúos pueda ver qué dice planificación, pueda ver, digamos, qué ha pasado en la unidad sancionadora, etcétera, etcétera, Marco. Ese es el objetivo de esta administración. La ley de ordenamiento territorial les obliga a ustedes a marcarse dentro de la ley. Algunos sujetos políticos activos de la política señalan que este está mal, que está contrario a la ley de ordenamiento territorial. ¿Otro motivo para declarar la nulidad? ¿Qué cosa? No Del te escuché. ordenamiento territorial, la ley de ordenamiento territorial que está por encima de las ordenanzas. Sí, 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 sí. La normativa lo que tenemos que hacer es ajustarla a las normativas superiores. No podemos salirnos de los marcos de ahí. Y eso también es un motivo a veces que la gente desconoce y Uh-huh. cree que todo está bajo la voluntad del Consejo Cantonal. Hay una normativa superior y no podemos cambiarla. En esta, por ejemplo, ordenanza, nunca se tocó el tema de lotes mínimos, porque eso no estaba previsto y eso está para hacerlo durante cierto X número de años, ¿no? Entonces, pero a la ruralidad le vendieron la idea de que nosotros hemos prohibido la construcción, el tema del lote mínimos. En todo caso, al parecer ahí se abre una puerta y vamos a tratar de mejorar y de saber
Y ahí hay que recibir el aporte clarísimo, Marco, de las juntas parroquiales. Ellos son los que nos tienen que marcar las señales y la ruta de cuáles son los lotes mínimos y cuál es la calidad de suelo y de terreno que tenemos y si podemos permitir o no que se retaseen más o no los terrenos, Marco. A eso hay que cambiar. También estamos conscientes, ¿no? De que esto de los lotes mínimos, había gente que tenía 20.000 metros y tenía opción para hacer solamente una casa de 200 o 300 metros, tampoco. O sea, Ujú. eso hay que modular, esas cosas las vamos a ir cambiando, de modo de que la ciudadanía se sienta atendida, Marco. Muchas gracias, Gustavo. Te estaremos molestando en otro momento para ver los avances, cómo va la ordenanza, cómo va la rectificación, la novedad, en fin, lo que sea, la derogatoria. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto haber contado contigo. Yo soy el agradecido, una buena noche con todos ustedes y mil felicidades y que Dios al final los termine bendiciendo en estos caminos. Gracias, Gustavo. Valencia Vintimilla conversó con nosotros, concejal del Cantón Cuenca. Nos vamos del aire. Gracias.